Nuestro primer invitado de la mañana es consultor y formador de equipos en áreas de liderazgo, habilidades directivas y gestión del cambio. Ha trabajado para particulares y para grandes empresas nacionales e internacionales y en todos los casos ha encontrado elementos comunes. Por ejemplo, la presencia del miedo y la incertidumbre. Su último libro es este, ¿Qué hacer con tus miedos? Y en él nos aclara que ese miedo que es consustancial a la naturaleza humana, si lo sabemos gestionar adecuadamente, puede sernos de mucha ayuda. Jorge Cuervo, buenos días. Buenos días. Yo no sé si es una gran verdad que a todos más o menos nos cuesta reconocer a veces que tenemos miedo, que algo nos asusta. No sé si tiene que ver con la educación, si es algo más cultural. Pues sí, tiene que ver con eso. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el miedo es algo propio de la gente normal, lo cual es un buen paso, tener miedo, porque quiere decir que estás bastante bien, tienes lo que tienes que tener. Estás sano, ¿no? Claro, porque si no tienes miedo probablemente serás un psicópata y eso tampoco conviene demasiado. Es decir, el miedo es una emoción con la que convivimos desde la noche de los tiempos. Hay una frase de Paulo Coelho que decía algo así como que peor que el miedo es el miedo a sentir miedo, ¿no? Él hablaba de el miedo a ese sufrimiento. Sí, sí. ¿Esto lo has detectado claramente? Y tanto. De hecho, el miedo al miedo es uno de los capítulos de este libro, porque es un miedo perverso. El miedo, en origen, es una emoción que sirve para ponerte en guardia ante algo que tu mente considera una amenaza. Por tanto, que la causa sea real o no, eso ya es otra cuestión, pero al menos sirve para ponerte en aviso sobre algo que en algún momento de tu vida sentiste como peligroso y te ha dejado una huella grabada, ¿no? El miedo al miedo no. El miedo al miedo se alimenta a sí mismo. O sea, rompe la conexión que hay entre la causa del miedo posible y la emoción. Solo vale para alimentarse a sí misma, a ti te hace pequeño y te vas encogiendo y te bloquea. Y en ese sentido tiene más que ver con algo que está dentro de nosotros, algo que tenemos que vivir como un proceso interior, más de puertas afuera. Sí, lo que ocurre es que nuestro miedo está diseñado para otra época. Cuando se inventó todo esto del miedo, que es una emoción mamífera, los peligros a los que estábamos sometidos eran como los de la selva, o sea, graves pero esporádicos. Y hoy en día vivimos en una situación de permanentes miedos pequeñitos, de los cuales nunca puedes recuperarte. Eso nos produce un estrés de fondo que hace que nuestro mecanismo se dispare y perdamos el control sobre él. Por tanto, el problema no es que tengamos miedo, sino que estamos viviendo una época nueva completamente de la historia de la humanidad que requiere formas nuevas de enfocar este asunto. ¿Y en contextos de crisis somos más miedosos o más que relacionado con la crisis tiene que ver con una sociedad acomodada, entre comillas? ¿Tenemos más miedos porque tenemos más miedo de perder cosas? Este es un tema muy interesante. Yo personalmente, y es una opinión, no estoy convencido de que tengamos más miedos. Creo que tenemos los de siempre. Lo que ocurre es que al sentirnos inseguros, la inseguridad es la antesala del miedo. Cuando te sientes inseguro, estás más abierto a tener miedo. Por lo tanto, nuestros miedos de siempre se exacerban más y nos parecen más grandes, ¿no? Como los molinos de viento de Don Quijote, ¿no? Se produce una sensación como de que tú te empequeñeces y el miedo se agranda. Pero no creo que tengamos más miedo, nos basta con los que tenemos, ya tenemos unos cuantos. Y nuestra capacidad de inventarnos miedos es inagotable. Una vez que hemos hecho el diagnóstico de lo que nos pasa, o que una vez que uno reconoce, pues vale, aquí tengo miedo, debería trabajar en solucionar esto, ¿cómo aprendemos a gestionar ese miedo? Que es de lo que tú hablas en este libro, ¿no? De ser capaces de detectarlo, pero sobre todo de ponernos en marcha para dar un paso adelante, para mejorar. Este es el tema. Si te fijas un poco en este asunto de los miedos, y a eso dedico la primera parte del libro, a entender cómo funciona. De hecho, para gestionar los miedos no hace falta entenderlos, pero como a nosotros nos gusta entender las cosas, va bien que te expliquen un poco cómo funciona el mecanismo, ¿no? Entonces lo explico de la forma más sencilla posible, y una vez que lo ves de cerca, lo manoseas un poco, te das cuenta de que en realidad el miedo no es un problema. El problema es que no sabemos qué hacer con él. Es decir, si tú sabes qué hacer con tu miedo, y de ahí el título del libro, ese miedo puede convertirse en un fortalecedor. O sea, te ayuda a crecer. Es decir, el miedo te produce un efecto que te desnuda de tus propios autoengaños y tus seguridades, porque los humanos estamos acostumbrados a buscar seguridades externas, en controlar al entorno y a la gente que nos rodea. En el mundo tan cambiante que vivimos hoy en día, esas seguridades externas se tambalean, se caen como castillos de naipes. Entonces no nos queda más remedio que mirar hacia adentro a buscar seguridades internas, que es el camino bueno. Pero no nos apetece nada, porque cuando miras hacia adentro ves cosas que no te gustan de ti mismo. Si tú eres capaz de, aprovechando que el miedo te desnuda ante estas verdades interiores, a trabajarte un poquito, que no son cosas complicadas, hay técnicas hoy en día de sobras para eso, y en el libro explico unas cuantas. Si tú eso lo puedes hacer, enseguida creces. O sea, el miedo se convierte en un fortalecedor. Y
Yo no sé si hay diferencias de género en este sentido. Yo no sé si las mujeres, no sé ni siquiera si se puede generalizar, pero las mujeres son más o menos miedosas o están más dispuestas a trabajar para contener esos miedos. Hay ¿no? indicios de estudios neurocientíficos de que la amígdala, que es la parte, el disparador que está en el sistema límbico de la parte emocional del cerebro, es más sensible en las mujeres que en los hombres. Pero dicho esto, mi experiencia personal es que las mujeres lo tenéis mejor para aprovecharos de la gestión del miedo si se hace correctamente. Porque en la cultura que vivimos en este país, sobre todo, los países mediterráneos, somos países muy de control y de poder, más que de autogestionarnos y tal. Nos gusta más controlar hacia afuera que controlar hacia adentro, ¿no? Entonces los hombres, por ejemplo, pues admiten muy mal que tienen miedo. Aquí te dicen, no, no, yo miedo no tengo, tengo respeto. Bueno, para poder gestionar una cosa, lo primero que hay que hacer es aceptarla. Cuando una mujer siente que tiene miedo, lo acepta con más facilidad y eso hace que sea más fácil que tome medidas. ¿Tiene que ver, por ejemplo, con el alto nivel de competitividad en las empresas? Por ejemplo, tú das formación a grandes grupos, bueno, sobre todo formación en liderazgo en general. ¿Se nota un alto empresario, una persona con un perfil directivo alto, lo tiene difícil para reconocer que tiene miedo? Sí, porque nosotros estamos acostumbrados, por nuestra educación, a tapar las debilidades. La esencia del liderazgo es la capacidad de decidir cómo vives las cosas, ¿no? Es el autoliderazgo. Y eso es lo que hace que tengas liderazgo hacia los demás. Lo que pasa es que nuestra educación nos hace tapar las debilidades y mostrar las fortalezas. Y para que eso, que te digo, funcione bien, para que haya autoliderazgo, tú tienes que aceptar tus propias vulnerabilidades. Porque lo que la gente no sabe es que la raíz de la fuerza personal está en esas debilidades. Una debilidad que yo acepto me hace consciente y me hace fuerte. El truco, una vez más, está en la gestión, no está en el hecho de que haya una debilidad o no, sino qué haces con ella. Y ahí es donde está la madre del cordero. Y así empezó el libro. Este libro nació con la idea de ser... yo tengo un libro anterior llamado Mejor liderar que mandar, sobre el liderazgo para directivos, ¿no? Y este nació un poco como el lado oscuro del liderazgo. Pero luego, enseguida, adquirió vida propia y empezó a... Ya hay un momento que te sientes como un medio de algo, ¿sabes? Que a través tuyo escribe. Y se convirtió en un libro para todo el mundo, porque me fui dando cuenta que esto era un tema transversal. ¿De alguna manera detectabas en esos cursos que al final era una materia que tenías que impartir, que había siempre un espacio que había que dedicar al miedo, porque era algo que quizá ni siquiera estos directivos piden como una formación, pero te das cuenta de que lo necesitan? Sí, bueno, lo primero que hay que reconocer es uno mismo cómo está, ¿no? O sea, yo soy un gran miedoso desde pequeño, sobre todo de los miedos físicos, entonces ya empezó por ahí la cosa. Yo tenía algo dentro de mí, la semilla estaba, ¿no? Pero después me di cuenta enseguida de que los humanos sufrimos bastante más de lo que deberíamos. Por tanto, esto es una cosa que yo creo que hace falta. Por supuesto que me encantará que la gente lea el libro y tal, pero sobre todo lo que me encantará es que la gente modifique un poquito esta forma de vivir el miedo. Sí que hay colectivos, ¿no?, que parece que se permiten de alguna manera reconocer el miedo. Por ejemplo, los emprendedores se reconocen más abiertamente, ¿no? Las personas que exploran el camino del autoempleo. Bueno, yo he trabajado mucho con emprendedores. Hay dos tipos de emprendedor, ¿no? El emprendedor que tiene una vocación y el emprendedor que está emprendiendo porque no tiene trabajo de lo suyo. Estos segundos son un problema. Es decir, el primero es proactivo porque quiere hacer eso, pero el segundo está haciendo eso porque no puede trabajar de otra cosa. Pero también quizá por lo primero, ¿no? Quizá porque quiere probar suerte por su propio camino. Eso es lo que ocurría antes de la crisis. Pero ahora con la crisis hay mucha gente que ha llegado a la conclusión de que tiene una cierta edad y una cierta experiencia y entonces no va a poder fichar por una empresa y se pone por su cuenta. Estos son los que tienen más necesidad de trabajar los miedos, porque el otro ya, digamos, que está más mentalizado. Pero estos, a la que tropiezas, les cuesta más levantarse. Entonces, este segundo colectivo, que hoy en día es muy frecuente, es el que tiene más necesidad de gestionar este tipo de cosas. Antes comentabas que en el libro hay una parte que dedicas a dar, bueno, consejos para la gestión personal de los miedos. ¿Puedes darnos algunas pinceladas, algunas ideas? Primero, ¿cuánto tiempo necesitaría uno, más o menos, para empezar a ver resultados? Los resultados los puedes ver enseguida. Lo que ocurre es que hay que entender que es un proceso distinto. A ver, cuando nosotros aplicamos a este tipo de cosas la óptica problema-solución, nos equivocamos, porque esto no es una cosa que te toma una pastilla y se te cura. Esto es más parecido a un entrenamiento, es más parecido a gimnasia, es más parecido a una forma de vivir las cosas. Por tanto, tú cada día tienes que ir haciendo pequeñas cosas. Nosotros tenemos tendencia a ver el cambio como una cosa muy grande, que es ¿estoy así o estoy así? No, el tema emocional, lo más habitual es que sean pequeños cambios sostenidos los que te llevan muy lejos. Entonces, las técnicas que expongo en este libro van más orientadas a eso. Son cosas que tú puedes hacer de vez en cuando, pero de forma sostenida.
No hace falta que las hagas todas, puedes decir un día una, otro día otra, ahí explico cómo se usan, ¿no? Pero son técnicas que sirven para que tú poco a poco vayas modificando el rumbo. Por tanto, no hay que pensar en me quito el miedo, no, el miedo no te lo vas a quitar nunca. Aprendes a convivir con él. Tienes que convivir con él, hacerlo amigo tuyo y que trabaje para ti, que es su sentido original. El miedo está ahí para ayudarte, pero claro, si no lo dejas porque no lo quieres escuchar, te irrita y no oyes nada más que eso. El otro día leía unas declaraciones de un experto en educación que decía hay que ir despacio porque queremos ir lejos. Exacto. Sería un poco esa idea. Hay un proverbio africano que dice que si quieres ir lejos, ve acompañado. Si quieres ir cerca, ve rápido, ¿no? Es muy importante no solamente que nosotros trabajemos, sino que además nos demos cuenta de que los demás también tienen estos mismos problemas. Porque un problema muy grave que hay con el miedo es la culpabilización. Es decir, nosotros como tapamos las vergüenzas y mostramos las fortalezas, tenemos tendencia a vernos peor que la gente que nos rodea. Entonces tú dices, ostras, yo tengo miedo, la gente de mi entorno parece que no lo tiene, yo debo ser peor. Te culpabilizas y automáticamente tienes dos problemas, el miedo y la culpa. Y eso te bloquea mucho más. Entonces está bien saber que los demás también les pasan estas cosas. Bueno, pues todo el que quiera trabajar un poco con sus miedos para saber sacar partido y sentirse más fuerte, ¿no? Desnudarse, como tú decías, para salir fortalecido, tienen que hacer con tus miedos. En este libro de Jorge Cuervo, una gran propuesta. Muchas gracias por haber visitado la aventura del saber y por darnos estas pinceladas. Bueno, hay mucho más en el libro, hay que ponerse a trabajar sin prisa pero sin pausa. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias.